Dios te bendiga, Alison, Dios te guarde. Qué bueno que estás ya conectada con nosotros hoy un minuto para ver la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente. Bueno, Roberto, Dios le bendiga, Dios le guarde, qué bueno que está con nosotros en esta preciosa tarde, en una corta cápsula de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están uniéndose, ¿verdad?, a este momento para adorar al Señor y glorificar su nombre. Hermana Mirna, qué bueno que esté con nosotros. Dios me la bendiga, Dios me la guarde en esta preciosa tarde del Señor y poder así bendecir su nombre. Buenas tardes, Dios te guarde, Mirna. Qué bueno que esté conectada, pero se estén cuidando con todo lo que está sucediendo. Hoy estaremos dando contesta a una pregunta que nos hizo nuestra hermana Carmen Fuentes. Es con respecto al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y versículo 51, donde nos habla de que el que persevera en su palabra no verá muerte. Y de eso pues estaremos hablando unos minutitos de la palabra de Dios en unos segundos, en unos minutos. Qué bueno que ustedes están acá hoy adorando a Dios y glorificando su nombre, y que se ha unido para darle gracias a Dios en un día precioso que Dios se le ha placido que hoy podamos llegar hasta sus hogares una vez más. Alison, no sé cómo está El Salvador con todo esto que está sucediendo, pero tienes un presidente allá excelente que ama a Dios y que está velando por el bienestar del pueblo. De verdad que ha sido admirable lo que él ha hecho en El Salvador. Dios te bendiga mucho, Alison, Dios te guarde. Saludos allá a mamá Ofe y a tu abuelita Mirtala, que todos estén bien, a Raquel y a los demás familiares. Dios te bendiga mucho, Alison, de una manera especial. Bien, vamos a dejar que Dios pues nos siga bendiciendo en esta preciosa tarde y esperar que el Señor multiplique de sus sumas bendiciones a cada uno de nosotros y adorar su santo nombre. Queremos darle la bienvenida, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos. Saludos a todos los líderes y pastores que se unen siempre a esta cápsula y confiar de que Dios pues les dé fortaleza, ánimo a seguir avante y poder glorificar. Hermana Ingrid Castañeda, Dios te bendiga grandemente desde la capital, allá en Guatemala. Espero que estés bien, hermana Ingrid, que Dios te bendiga grandemente. Estamos orando mucho por el pastor, nuestro amigo José Álvarez, ¿verdad?, allá que se encuentra en Honduras, como él dice, en su cárcel de lujo, en el hotel donde está, que no ha podido salir, y dejar que Dios pues lo visite a él allá y ponernos en oración. Así que Dios te bendiga desde por acá, desde Connecticut, hermana Ingrid. Dios te guarde de una manera especial, que te mantenga siempre allá utilizándote de la manera que Él lo hace, y que el favor de Dios esté con ustedes.
Dios nos los bendiga. Muy bien, en esta preciosa tarde les saludaba a los ministros que se están uniendo, que están escuchando, que están entrando a nuestra página y viendo estas cápsulas, para que Dios los bendiga, Dios los fortalezca y siga llenando de paz y de seguridad. Hoy nuestra hermana Carmen Fuentes nos hizo una pregunta en la cual está en Juan, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 51, y el cual reza o lee de la siguiente manera: Dios te bendiga de una manera especial, hermano Ángel y Fabi, God bless you, qué bueno que estás conectada hoy Fabi con nosotros. Dice así la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La pregunta de la hermana era si se estaba refiriendo a la muerte física o a la muerte espiritual, o en qué área se está refiriendo este verso, que si, me imagino que como creyentes, si lo tomamos literal, dice que nunca moriremos, que nunca veremos la muerte. Es interesante este verso, porque el libro de Juan es un evangelio que está dedicado a la gente en general, a la iglesia. No va dedicado a un pueblo específico como lo son los otros evangelios, como el evangelio de Mateo, que va dirigido a una nación como son los hebreos, los judíos, y el otro Marcos, que va dirigido a los romanos, a la nación de los romanos, a la diferente cultura, y Lucas, pues el doctor Lucas se lo dirige a los griegos. Sin embargo, este evangelio es un evangelio general, es un evangelio que va dirigido a todas las naciones, a todo el resto del mundo, pero en específico a una iglesia, a la iglesia de hoy, la contemporánea, la iglesia del tiempo pasado, y esta es su estructura, su manera de expresarse es mucho más amplia, más sencilla de entender. De hecho, es el libro de Juan que se recomienda siempre que la persona que es nueva al leer la escritura empiece con el libro de San Juan, con la vida de Jesús, con la historia de Jesús, saber quién es Jesús, cómo es proyectado en esta área. Todos los evangelios de Mateo, Lucas y Juan se copian del primer libro evangelista, o sea, de Marcos. De ahí deducen, de ahí sacan, y ellos exponen dedicado a diferente pueblo estos evangelios. Pero lo que nos nota ahora, y la pregunta que nos permea y nos rodea en esta preciosa tarde, es la que nos hace la hermana con respecto a este verso del libro de Juan, que si lo que está hablando dice, de cierto os digo, o sea, te digo una verdad, te estoy diciendo una verdad, te voy a establecer algo que es cierto, que no hay manera de negarlo, que no hay manera de poder refutar esta gran verdad. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Tenemos que hacer un análisis de lo que es la vida y de lo que somos nosotros. Todos nosotros tenemos ese espíritu de vida, ese soplo de vida que fue dado por Dios a través de la unión de dos seres humanos que a nosotros les llamamos padres. Y nuestra vida venimos a ser almas vivientes. En realidad lo que somos almas que viven dentro de un cuerpo físico. Y estas almas pues son las que van eventualmente a ser salvas o no, o llegar a la perdición. Y la vida per se la da Dios. La vida en sí mismo la da Dios. Muchos han dicho y dicen, ¿y quién le dio la vida a Dios? Dios es un Dios donde Él tiene vida en sí mismo. Es un Dios que Él mismo no tiene principio ni tiene
final, tiene vida en sí mismo. Y en esto vamos nosotros a hablar un poquito sobre lo que es la existencia humana. La existencia humana ha variado a través de los siglos por la misma contaminación del ser humano. El hombre ha destruido cuánto el hombre mismo puede durar en la tierra físicamente hablando. Este cuerpo es polvo y este cuerpo vuelve a ser polvo. Sin embargo, en la trayectoria de los años que vivimos, la Escritura dice que hoy los años son 70 y los más robustos llegan a ser hasta 80, aunque hay sus excepciones. Lo que está diciendo es que ya no vivimos como vivíamos antes. Uno de los hombres que más vivió en la tierra de largo tiempo fue Matusalem. Matusalem vivió 969 años. Me pregunto, en estos días, si nosotros llegáramos a vivir esa cantidad de años con tanto que hemos pasado, bonitos recuerdos, alegrías, pero hay tanta vicisitud en los pocos 40, 50, 60 años que tenemos y hemos vivido muchas cosas. Imagínense ustedes que tengamos 900 y pico de años acá en la tierra. Ay, de verdad que no es fácil. Sin embargo, hubieron hombres que vivieron muchos años, 600, otros vivieron 900, otros vivieron 400, 300 años de vida. Y hoy en día se han acortado esos días. Y sé que vivimos 70 de los más robustos, los que están más saludables, los que se han cuidado, los que no han permitido que a veces las toxinas que el mismo hombre ha formado, vivimos hasta 80. Y como han habido excepciones, como lo hemos visto últimamente, hay personas que están a los 90, 95, hasta los 100 años, y de vez en cuando se mencionan un poquito más de 100 años, pero es muy reducido el número de los que están quedando a esa edad. Eventualmente, todo el cuerpo va a decaer. La Escritura habla en Corintios que mientras este cuerpo se va deteriorando, el exterior, el carapacho se va distinguiendo, se va saliendo, el que está internamente va creciendo, se va revitalizando y va creciendo espiritualmente. Todos los hombres, todos los seres humanos, tenemos que pasar muerte física. Todos vamos a morir, todos vamos a experimentar esa etapa. Irrelevantemente que usted crea o no en la palabra de Dios, el cuerpo físico va a ser deteriorado. Pastor, pero ¿qué usted me dice al respecto de que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, habla y nosotros de los que vivimos seremos transformados? Y no vamos a experimentar muerte. Esa es la muerte física de la persona. Cuando hay una transformación, cuando hay una renovación, cuando está hablando de que Dios va a transformar su cuerpo y nosotros los que vivimos seremos arrebatados, esa transformación que hay es una muerte física, porque el cuerpo como tal es transformado, tiene un cambio y eso pasa a ser una muerte física. Lo que el verso está hablando en general y está diciendo, de cierto te digo que el que guarda mi palabra. Guardar tu palabra no es semánticamente, no es literal, coger una Biblia y meterla en un closet y guardarla. Cuando dice el que guarda mi palabra es el que la mantiene, el que la graba en las tablas de su corazón, pero más que grabarlas, conocerlas, estudiarlas, analizarlas, está diciendo el que verdaderamente practica los estatutos que hay en mi palabra, el que se encierra a escudriñar, a estudiar y a solamente tomar la Biblia como un libro, pues va a coger conocimiento, va a adquirir en sí un momento de crecimiento espiritual en su vida, pero no va a vivir eternamente para Dios, porque tiene que aceptar lo que la palabra dice. Y para usted vivir eternamente tiene que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, creer que Él murió por sus pecados, arrepentirse de sus pecados y seguir los estatutos de Dios. Por eso aquí dice en este verso 51, el que guarda mi palabra nunca verá
muerte. Ahora, lo paradójico de esto y la situación donde quizás entra un poquito de preguntas es que el alma es eterna, el alma no morirá. Entonces, el problema aquí es, si el alma no muere, entonces, ¿dónde nosotros vamos a pasar la eternidad? El alma va a estar con vida, no muere, es eterna. La pregunta aquí es, ¿vas a pasar la eternidad con las cosas de Dios o en el área que es preservada para los malos, que es el infierno, donde habrá un tormento eterno para siempre? El alma nunca muere, el alma es eterna, pero el que está en la palabra de Dios nunca va a experimentar la muerte eterna espiritual de ir al lugar de tormento. Cuando dice guarda mi palabra, guarda mis preceptos, enciérrate en donde yo he creído estar, que es los estatutos de Dios. Por eso es importante, mi querida iglesia, que en esta preciosa tarde estamos dando respuesta a esta pregunta, de que usted y yo seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos de la misma. Que nosotros estemos con la esperanza viva de que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que creemos que cada promesa que hay en la palabra de Dios son los que van a levantar mi espíritu, mi ánimo en estos momentos de crisis en que estamos viviendo. Que creo de que sea que yo muera, soy del Señor, sea que yo viva, soy del Señor, que ciertamente yo estoy cimentado en la palabra de Dios, donde Cristo es el centro de mi vida, donde Cristo es el que rige mi ser para seguir avante. Por ende, el que guarda los estatutos de Dios, el que guarda la palabra de Dios, no verá muerte, sino vivirá vida y una vida en abundancia eterna con Dios. En referencia a esto, se está refiriendo a la vida espiritual, a la vida eterna, porque muerte la vamos a experimentar todos. Lo al dicho sea de paso, muchos tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido, a lo que no conocemos. No sabemos claramente cómo moriremos, dónde moriremos, cuándo moriremos. Que eso es lo que está tratando de poner el enemigo en estos días, más que el resultado de las consecuencias de un virus que nos está a nosotros asustando diariamente a través de las noticias, es crear temor en la población, crear temor en el ser humano, crear temor en el creyente, crear miedo. Pero querida iglesia, no hay por qué tener temor. Hay que aferrarse a la palabra de Dios, hay que aferrarse a lo que Dios tiene en nosotros que darnos y ofrecernos, y nunca dejarnos atemorizar por las noticias o por lo que está sucediendo o por lo que están diciendo alrededor nuestro. Es importante que usted y yo con más ahínco pongamos y encerremos nuestro pensamiento en Cristo Jesús, que verdaderamente creamos que cada estatuto, que cada palabra, que todo lo que se dice en este lugar y se habla de la Escritura es nuestro, y que no voy a ver muerte espiritual, que tengo una vida por delante. Es importante que nosotros los líderes, pastores, demos esta palabra de aliento y seamos claros, enseñando, educando, instruyendo a nuestras iglesias, nuestras congregaciones, con el respecto de que este temor que está tratando de llevarnos y decirnos que estamos viviendo unos momentos difíciles. Oí al obispo Tony García el día de hoy hablarnos, y en esta mañana darle noción a lo que las noticias están diciendo, que lo peor de este virus está por llegar, que estas 2 semanas que vienen son las más críticas, según las estadísticas de China, las estadísticas de Italia, que estas son las 2 semanas más críticas en el epicentro en Nueva York, y que estas 2 semanas serán las que van a causar una pandemia de un crecimiento en nuestros estados terrible de contaminación del virus, que lo peor está por venir.
Y él decía, si es cierto que esto va a suceder en 2 semanas, que lo peor está por venir, no nos olvidemos, iglesia, decía él, el hermano Tony García, que lo mejor de Dios está por llegar. Todavía no hemos visto el poder de Dios de una manera especial. A más presión ponga el enemigo, a más presión de temor y miedo quiera ponernos las noticias, quieren ponerlos, lo mejor de Dios está por manifestarse. Dios está por decir y mostrarnos a nosotros quién es Él en nuestras vidas. Y lo que está esperando es ver esta fe nuestra y seguir avantes. Hace 34 años, el pastor y reverendo David Wilkerson, pastor de la iglesia en Times Square en New York, escribió un libro sobre la visión, lo que Dios le había dado a él a través de esto. Yo fui uno de los que en ese tiempo le dio lectura al libro de la visión. Y habían cosas en que yo mismo pensé, yo dije, wow, esto sí que está sacado hasta de una película, de la manera en que se proyecta la revelación que Dios le dio. Hoy en día estamos viendo que en esta parte de la pandemia hay una parte en la visión del libro que habla lo que viene para Nueva York, donde él predicó. Él murió en un accidente de vehículos y falleció. Pero hoy su libro está siendo extinto, está siendo desaparecido. No hay revisiones de la gente que están leyendo la profecía que Dios le había dado, la visión que Dios le dio. Letra por letra, los eventos que está viviendo Nueva York. Decía, él habló en los 80, creo que en el 86, si mal no estoy, y dijo, para Nueva York viene una plaga que cerrará los bares, que cerrará las iglesias, que cerrará los gobiernos, cerrarán sus oficinas. Habla literalmente en el libro que traerá terror y miedo dentro del pueblo, que encerrará a las personas a orar y los ministros en los púlpitos a traer la palabra de Dios con más ahínco. Pero cuando esto pase, habrá un avivamiento que jamás los Estados Unidos ha experimentado, un tercer avivamiento que llenará completamente nuestras vidas. Esto fue predicho hace 34 años. En lo de aquí en Nueva York por el pastor David Wilkerson. David Wilkerson fue el que Dios utilizó como instrumento para que se convirtiera en Nicky Cruz. Muchos quizás compraron el libro La Cruz y el Puñal, pues el autor de ese libro, David Wilkerson, es el que Dios le reveló esto a él. Creo que Dios está usándonos de una manera especial en este día. Levantemos el ánimo, oremos los unos por los otros, guardemos sus estatutos, caminemos en fe, caminemos en justicia, hagamos bien y no miremos a quién. No nos separemos, no nos dividamos. Si bien esta semana y la que viene quizás son las peores en cuanto a contagio y en cuanto a estadísticas, iglesia, no tenga miedo, no tenga temor, únase. Ore, saque unos minutos, seamos precavidos, no salgamos, salvo que sea una necesidad, no provoquemos, cuidemos de nuestras familias, porque todavía nos tenemos que gozar. Yo cada día me imagino el día que volvamos al templo, cuando se abran esas puertas y entremos con regocijo, con alegría, con cánticos de alabanza. Ese servicio va a ser glorioso. Pero ¿por qué esperar aquel día? Si yo puedo glorificar a Dios hoy, si yo puedo leer su palabra hoy, yo puedo empaparme de las cosas de Dios hoy. Sigamos adorando a Dios, sigamos sirviéndole. Él es Rey. Él es Señor. Él es el que nos cuidará, el que velará por nuestros hijos, el que estará con nosotros.
El que guarda su palabra no verá muerte. El que guarda su palabra estará aquí. Hace un rato hablaba con mi hija y me hacía preguntas sobre profecías bíblicas. Me hablaba sobre Bill Gates, yo le hablaba sobre David Wilkerson y le dije, mira, vamos a ir más allá de lo que dijo, de la visión que dijo David Wilkerson en los 80. Más allá de lo que Bill Gates pudo haber dicho en el 2016-2017, que él hablaba de una guerra que no iba a ser nuclear, sino de una guerra microscópica de virus. Vamos a irnos antes de que naciera Jesús aquí en la tierra. Vámonos en el tiempo de Isaías, cuando lo que Isaías pensaba que se aplicaría para el pueblo hebreo, se aplicó a nosotros en Isaías 26:20. Entra a tu casa, quédate en tu hogar, cierra detrás de ti las puertas, aguántate, escóndete un poquito, mientras pasa la indignidad. Hagamos caso, pero no nos olvidemos de que Dios es el Señor. No nos olvidemos de que Dios está en medio de todo. Gente que no han tenido todavía la oportunidad de buscar a Dios profundamente, están preocupados, están con temor. Iglesia, usted y yo que tenemos un poco de fe, compartámosla. Digámosle al mundo que tengas confianza, que tenga fe, que siga adelante, porque es la fe la que nos va a mantener a nosotros en pie. Así que, hermanos queridos, en esta tarde espero que la hermana Carmen Fuentes haya podido entender un poco más sobre lo que es guardar la palabra de Dios y que nunca veremos muerte. Estamos hablando de una vida espiritual, de una vida eterna, donde Dios nos dará el aliento para seguir avantes. Invito a cada uno de ustedes a que se una en la oración, a que sigamos adelante, a que oren mucho por Nueva York, por New Jersey, por Connecticut, por California, por los demás estados que todavía no han tenido el impacto que tenemos nosotros acá. Dejar que Dios los use a cada uno. Que cuando usted tenga la oportunidad, aliméntese diariamente de la palabra del Señor. Únase a buscar diariamente de lo que Dios tiene para nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero verlos esta noche a las 7:15 por ahí, para otra reflexión de la palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos de una manera especial. Gracias por haberse unido a esta hora. Sé que no anuncié a qué hora iba a ser hoy y los cogí de sorpresa, pero qué bueno. Gracias a cada uno de ustedes, hermana Minerva, hermana Lisbeth, hermano Roberto, hermana Mirna, hermana, creo que es, Allison, desde allá del Salvador. Qué bueno que ustedes se hayan unido y estén en este lugar para adorar al nombre del Señor y estar juntamente aquí. Espero verlos en la noche. Ingrid Castañeda, Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial y que el Señor continúe bendiciendo tu ministerio allá en la capital. Será hasta la tarde y hasta luego y que Dios los bendiga.